Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar hoy con ustedes. Y bueno, lo que vamos a tratar es sobre las carnes alternativas y son una amenaza para la ganadería. Ahí cuando nosotros visualizamos cualquier tipo de actividad que emprendamos hacia el futuro, agropecuaria, servicios, industrial, lo que fuera, cualquiera de ellas va a tener que estar enmarcada en los acuerdos de París y en los objetivos del desarrollo sostenible. Si esto no es así, esa actividad no va a tener ingreso a mercados que realmente valgan la pena eh, ingresar con productos cada vez de más valor y mejor reconocidos por su calidad. En un contexto, además, donde la salud es la gran preocupación de los consumidores globales, los productos naturales de bajo impacto ambiental, cercano, ecológicos, tienen predominio sobre la preferencia de estos consumidores. La practicidad en el consumo de los mismos o el placer o la experimentación de sabores exóticos juegan roles relevantes. En ese contexto, la carne tiene algunos cargos que se le hacen en términos de salud, en términos de bienestar animal, el impacto ambiental, ya sea a partir del proceso digestivo que genera metano, el cambio de uso de la tierra cuando se reemplazan ambientes naturales por pastizales. Todos ellos, en general, salvo el tema del bienestar animal y aquellos que tienen que ver con la, el cuidado de los animales, están siendo cuestionados por datos que demuestran que buena parte de todo esto no tiene fundamento. En ese contexto, y hacia el 2030, lo que observamos es que hay un aumento del consumo, de la producción de carnes, previsto en este caso por FAO, donde se nota que va a haber un crecimiento hasta el 15% del consumo y producción de carnes, y lo más destacable es que ese crecimiento va a ser fundamentalmente dado en los países de bajos ingresos, mientras que los de altos ingresos van a ser significativamente menores. Estamos hablando en torno de un 30% en estos países contra un 5 o 6% en los países más desarrollados. Por otro lado, cuando vemos el mercado potencial de los sustitutos de carne, en un estudio reciente muestra que se espera hacia el 2030 que el 6% del mercado mundial de la carne sea reemplazado por estos sustitutos. Incluso a nivel nacional hay algunos empresarios de la carne que están hablando de un 10% en el mundo. Esto tiene que ver con algunas tendencias respecto del incremento de consumos del tipo de vegano, ¿cierto? Cuando nosotros miramos cuáles son los porcentajes encuestados a nivel internacional al 2019, observamos que en ningún caso son extremadamente significativos, salvo el caso de la India, donde los consumos de carnes están muy limitados, pero estamos hablando de un 13%, ¿cierto? En China están en torno del 5%, Estados Unidos del 1 al 4%, ha crecido significativamente en pocos años, pero están todavía en valores relativamente bajos. Y lo mismo ocurre con el resto de los países que están analizados en este trabajo. Lo que sí hay es una tendencia mucho más fuerte al flexitarianismo. Esto es una dieta donde la componente mayoritaria es vegetariana, pero que incluye productos animales en una proporción menor que la habitual, muchas veces vinculado al consumo social, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener presente es que en ese caso se está consumiendo menos, pero también mucho más escogido el momento, la oportunidad, la calidad, la trazabilidad que hay detrás de los productos que se están consumiendo. Con lo cual, las características de estos mercados van a ser distintas de las tradicionales. Cuando estamos mirando hacia adelante también, y cuáles son las cuestiones vinculadas a las dietas y dónde se restringen, y acá están marcados de grandes áreas continentales internacionales, lo que vamos a observar es que la previsión o la cantidad de vegetarianos es importante en Asia-Pacífico, tal como dijimos, algo menor en el África, y después valores que nunca no llegan al 10% en el resto del planeta. Los flexitarianos son mayores, y después hay dietas mucho más específicas que tienen que ver con características religiosas como la halal, donde, bueno, obviamente en el Asia-Pacífico tienen un valor mucho mayor que en otros lugares del mundo.
En España, que se han hecho algunos trabajos con cierta profundidad, los flexitarianos, bueno, son el 11%, los vegetarianos 1,4% y los veganos menos del 1%, a pesar de que ha crecido fuertemente este último, un 60% respecto a 2 años atrás, crecimiento que tiene que ver con el número de vegetarianos que disminuye ligeramente, o sea, vegetarianos que pasaron a veganos. O sea, estamos hablando siempre de cifras que son, si bien crecen de forma significativa, aún son muy por debajo de mover la aguja en respecto de los consumos globales. Lo cual hace que esto no quiere decir que tengamos que tenemos que estar distraídos respecto de estas cuestiones, son centrales, hay que tomarlas, pero también hay que justificarlas en su medida para poder medir el impacto que pudiera tener en nuestro sistema. Respecto a las respuestas frente a las cuestiones ambientales, hay dos situaciones. Por un lado está la del CO2, o el metano que se transforma, que tiene un impacto ambiental, cada molécula mucho mayor que el dióxido de carbono, pero ese metano en 12 años desaparece. Con lo cual, si nosotros hacemos un balance de la atmósfera del día de hoy, a lo que estamos emitiendo como metano hay que restarle lo que se hizo hace 12 años, porque en 12 años desapareció el metano de la atmósfera. Con lo cual el balance en términos de la Argentina, que no ha crecido en su rodeo, el balance de impacto ambiental del aporte de la ganadería de la Argentina este año es cero, porque es lo que se emite menos lo que dejó de estar en la atmósfera emitido hace 12 años por la misma cantidad de animales. Este tipo de situaciones tiene que estar además complementadas con otro tipo de visiones que son más estándar y más de presión de algunos lugares que pretenden atacar el consumo de la carne a partir de estas cuestiones con medidas de huellas ambientales, ¿cierto? En ese sentido, Argentina ha progresado, el INTA con el INTI ha generado la huella ambiental de un frigorífico que después se ha tomado como ejemplo para frigorífico de Córdoba, ¿cierto? Que se ha tomado como ejemplo para extender a múltiples otros, donde se mide esa huella ambiental y se encuentra que los valores están en valores intermedios respecto a los estudios internacionales. Estamos bien parados, lo mismo que la agricultura de la Argentina en estos aspectos. Entonces, algunas conclusiones para ir cerrando esta breve presentación, es que hay tendencias en la alimentación con impactos y consecuencias que son inciertas, pero tampoco son extremadamente relevantes, al menos en una próxima década. Que hay dos mercados, uno masivo de proteínas reconstruidas, de reactor, a partir de distintas, y otras de carnes tradicional, pero estas carnes tradicionales para esos actores internacionales van a tener que ser certificadas y trazadas para poder ingresar. El evento de la fiebre porcina africana tiene consecuencias que aún están siendo evaluadas respecto a los impactos que han tenido sobre la dinámica de las proteínas a nivel internacional. Hay una oportunidad también para generar aquellos insumos vegetales útiles para las nuevas tecnologías de reemplazo de proteínas. En Argentina hay algunos startups que están trabajando en la elaboración de proteínas vegetales que proveen a aquellos que hacen hamburguesas u otros productos de estas características. Y no hay que ignorar y menospreciar los movimientos, generando estrategias y tecnologías que salvaguarden el ambiente y las economías regionales. Marca país podría ser un tema, ya que Argentina tiene un muy bajo impacto tanto en la agricultura como en la ganadería, tal como vimos, y debería tratar de construir una marca en este sentido. Ahí, entonces, lo que quería terminar de decirles es que este mercado de las proteínas alternativas es un mercado con mucha publicidad, con la potencia intermedia, que hay que tomarlo en serio, hay que jugar y sobre todo tratar de discriminar nuestras carnes generándole un sello de calidad ambiental y de bienestar que la distingan y que la valoricen a nivel internacional.